Señor presidente, para el día de hoy, 9 de marzo del año 2026, la tercera sala constitucional, que se encuentra conformado por los señores jueces superiores Paredes Flores, Ruiz Arrieta y Suárez Burgos, ha señalado audiencias únicas para ser conducidas, iniciando con el número de orden 2, expediente 2530 del año 2025. Proceso seguido por Delia Milagros Espinosa Valenzuela contra Congreso de la República, proceso de amparo. En representación de la parte demandante se acreditó el doctor Rodolfo Pérez Osores y en representación de la parte demandada el doctor Javier Ramos Espinosa. Señores abogados, este superior colegiado les concede 5 minutos para que sustenten lo pertinente. Bien, doctor Pérez, muy buenos días. Buenos días, señor Tiene presidente. usted el uso de la palabra a efectos de que pueda exponer respecto a la demanda presentada y por el tiempo concedido. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. La presente demanda de amparo se hace bajo el amparo del artículo 52A del Código Procesal Constitucional. Es un nuevo proceso constitucional frente a las atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. En el caso puntual, el Congreso de la República, en la tramitación de la denuncia constitucional, la 528, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de mi defendida, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en sus siguientes manifestaciones esenciales: derecho a la debida motivación de las decisiones, derecho a un proceso imparcial, derecho a la defensa y derecho a la igualdad y a la no discriminación. Al respecto, en lo referido al derecho a la debida motivación de las decisiones, se le imponen sanciones de la máxima gravedad a la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su calidad de fiscal suprema, sin una justificación objetiva suficiente y congruente. El informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente del Pleno del Congreso, no demostró la participación o la intervención funcional de la demandante en los hechos imputados. No valoró la prueba presentada en los descargos y no tuvo un vínculo alguno con el debate desarrollado en el Pleno del Congreso. Tal es así que el informe final señala que el hecho central y controvertido de la denuncia constitucional 528 es la aprobación de la resolución de la Fiscalía de la Nación 2246-24 y su reglamento anexo, que contiene disposiciones que contradicen la ley 32.130. Además señala que la aprobación de la resolución 2246, en tanto contraviene una ley vigente, constituye la presunta comisión de delitos cuya responsabilidad es solidaria por los 4 fiscales supremos. Y dado que esta resolución fue aprobada por Junta de Fiscales Supremos y firmada por el fiscal de la Nación, este informe final nunca pudo demostrar ni probar participación alguna de Delia Milagros Espinosa Valenzuela como fiscal suprema, el cual es el hecho central y controvertido de la denuncia constitucional. Tampoco pudo demostrar ni probar que se haya realizado una Junta de Fiscales Supremos que haya conocido, aprobado o debatido esta resolución, que es el fundamento de la responsabilidad solidaria de este informe final. No valoró ni consideró las pruebas que mi defendida alcanzó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, particularmente actas de la Junta de Fiscales Supremos, donde señala que nunca se conoció la aprobación de este reglamento. Por lo tanto, al no existir vínculo alguno entre los hechos en materia de la denuncia constitucional y la fiscal suprema denunciada, ha sido comprendida en un juicio político y un antejuicio sin ningún vínculo con los hechos en materia de la denuncia. Además de ello, la Comisión Permanente, antes de llevar este caso al Pleno, debate y aprueba por mayoría este informe final y solamente lo aprueban contra Delia Milagros Espinosa Valenzuela, proponiendo su inhabilitación por infracción constitucional en los artículos 38, 103, 109, 159 y 166, y la acusa por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y falsedad genérica. Además de solicitan levantamiento de sus fueros. Respecto al resto de fiscales, incluyendo el fiscal Juan Carlos Villena Campana, que fue el único que firmó y suscribió esa resolución, fueron absueltos. Esta situación supone además un direccionamiento contra mi defendida del juicio político y el antejuicio. Además de ello, se han vulnerado la imparcialidad de los procesos. ¿En qué sentido? En que han votado congresistas que estaban comprendidos por denuncias fiscal ante el Ministerio Público y a la vez participó en la audiencia y la dirigió el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que era además autor de la denuncia.
él participa de la audiencia, él participa de la sesión donde se aprueban ambas resoluciones, la 007 y la 008, donde se dispone la inhabilitación y la apertura de causa penal contra mi defendida, siendo el autor de la denuncia y habiendo él declarado a los medios de comunicación que él no podía participar porque eso afectaba el debido proceso. Asimismo, se vulneró el derecho a la defensa porque en la subcomisión de acusaciones constitucionales se desarrolló una audiencia reservada de este tema. Y a pesar de que el abogado de la parte defendida en ese momento, el doctor Samuel Abad, solicitó que sea pública, frente a lo cual la subcomisión declaró que no cabía ese pedido. No solamente ello, señor presidente, sino que además mi defendida solicitó por escrito la transcripción de esa audiencia y el Congreso nunca le respondió. Es decir, la única audiencia que se desarrolla de acuerdo al reglamento del Congreso hasta este momento es secreta y una de las partes agraviadas no ha podido acceder a la misma. Finalmente, tenemos que se ha vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación porque al hacer una votación respecto a estos 4 fiscales supremos que estaban comprendidos originalmente en el informe final, separada y diferenciada, donde se absuelve a 3 y se compromete solamente a 1, que es mi defendida, por los mismos hechos, por la misma situación jurídica, evidentemente se afecta el desarrollo del derecho a la igualdad y a la no discriminación desarrollado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional, donde señala que respecto de una misma situación jurídica no puede haber un criterio, no puede haber una decisión jurídica diferente. Entonces, en función a estas 4 manifestaciones esenciales del debido proceso, que además son reconocidas por jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la debida motivación, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a la defensa y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que se han acreditado en el presente caso en todos los medios probatorios correspondientes en la presentación de nuestra demanda de amparo, sostenemos que el Congreso ha utilizado sus atribuciones de juicio político de antejuicio, reconocidas por el artículo 99 y 100 de la Constitución, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso de mi defendida. No solo ello, en la contestación de la demanda de amparo, el Congreso solamente se ha referido a 2 puntos, el derecho a la debida motivación y el derecho al juicio imparcial. No ha hecho ninguna referencia al derecho a la defensa y al derecho a la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, lo cual revela que está aceptando lo que nuestra demanda está planteando en esos extremos. Por tal motivo es que solicitamos la nulidad de las mencionadas resoluciones como pretensiones principales y además solicitamos que se exhorte al Congreso de la República a que en futuros casos de juicio político y antejuicio se llame la atención sobre las vulneraciones al debido proceso. En tal sentido, tanto la inhabilitación que es aprobada por la resolución 008-2025 del Congreso, como la formación de causa penal aprobada por la resolución 007, deben ser declaradas nulas por la sala que usted preside. Con ello concluimos los alegatos de la presente audiencia. Muy bien. Doctor Ramos Espinosa, muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor. Tiene usted el uso de la palabra por el tiempo concedido. Gracias. Señor presidente, señores jueces superiores, nos encontramos aquí en este proceso de amparo iniciado por la señora Espinosa Valenzuela, que cuestiona una decisión del Congreso o decisiones del Congreso de aprobar un juicio político y un antejuicio, materializado en 2 resoluciones legislativas cuyo pedido nulificante se ha hecho con la demanda. Leída atentamente la postulación de la parte actora, así como la intervención del colega que me ha antecedido, vamos a complementar lo que ya hemos dicho por escrito con algunas cuestiones adicionales que resulta importante que vuestra sala conozca. En principio,
3 congresistas interponen una denuncia constitucional contra todos los fiscales supremos por la aprobación del reglamento de actuación fiscal en la investigación del delito. Este reglamento fue aprobado por la resolución 2246-2024-MP-FN. Y acá yo quisiera hacer una distinción que va a resultar importante para efectos de la decisión que el colegiado toma. La señora demandante en el Congreso y en su demanda sostiene lo siguiente: yo no aprobé la resolución 2246. Revísenla, ahí está solo la firma del señor Juan Carlos Villena, la firma y el holograma de seguridad. Pero el reglamento de actuación fiscal, ustedes revisen, por favor. Los escritos 4 y 5 que la señora Espinosa presenta a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde reitera lo que yo me acabo de referir, pero hace una cerrada defensa del mencionado reglamento. En la demanda cambia la postura y ya se olvida del reglamento. Pero si ustedes revisan la propia infografía presentada en los anexos de la demanda, el mencionado reglamento es aprobado por el señor Juan Carlos Villena Campana en su condición de fiscal de la Nación interino, pero abajo de eso dice algo muy importante: presidente de la Junta de Fiscales Supremos. Es decir, este reglamento no es que se le ocurrió al señor Campana. Él el reglamento lo aprueba mediante una resolución de Fiscalía de la Nación. Sí, donde la señora Espinosa no firma, por supuesto, no lo firma. Pero en el reglamento sí tuvo participación, no solamente ella, sino todos los demás fiscales, porque si no, el señor Villena, ¿a título de qué? Dicho reglamento lo firma como presidente de la Junta de Fiscales Supremos. Eso es algo que ustedes merituarán y determinarán en la sentencia. Se ha señalado una serie de vulneraciones constitucionales en el procedimiento seguido ante el Congreso de la República. Sobre ello debemos señalar lo siguiente: el Congreso respetó escrupulosamente toda la formalidad establecida en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Se nos ha dicho que no hemos dado respuesta a 2 extremos de la demanda y por ende estaríamos aceptándolo. Desde el momento que decimos que hemos cumplido con cada uno de los pasos, me releva de dar mayor comentario. Pero para que esto quede meridianamente claro, señores jueces superiores, se dice: se vulnera el derecho de defensa porque en la audiencia el abogado Abad pidió que la audiencia sea pública. Señores, el reglamento establece en forma taxativa que este pedido lo hace el citado y o investigado, no el abogado. Sé que el señor abogado de la contraria va a decir: sí, pero ya habíamos presentado un escrito en el que delegábamos la participación al señor Abad para que participe. La señora Espinosa es fiscal de la Nación en materia penal. ¿Ustedes se imaginan que ante una investigación X, el citado o investigado le mande un escrito de 5 líneas y le diga: oiga, ¿sabe qué? Hoy día no puedo ir, va a ir mi abogado y él va a responder por mí? Eso no es válido. Tan no es válido en sede penal como tampoco en el Congreso, porque ahí es taxativo. Solo el citado y o investigado puede hacer. Señor presidente, le pediría que exhorte al abogado a que deje de hacer gestos. Ambas partes, por favor, para que se abstengan de hacer algún gesto que pudiera ser considerado ofensivo o darle otra interpretación. Adelante, doctor. Gracias. También se ha dicho que se vulnera el derecho al debido proceso porque el señor Rospigliosi, que fue uno de los coautores de la denuncia, participó en el pleno de aquel día. Está claramente definido en los anexos que nosotros hemos presentado.
los vicepresidentes no llegaban. El señor Rospigliosi lo que hizo es momentáneamente asumir la presidencia y la conducción de la audiencia, más no la votación, que son cosas muy distintas, porque el reglamento del Congreso prohíbe a un miembro de la comisión permanente, en este caso al presidente del Congreso, votar en el Pleno, cosa que no se hizo. También se nos ha dicho que se vulnera el deber de imparcialidad porque varios congresistas estaban investigados por la señora Espinosa. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que las divergencias políticas y o de otra índole entre el funcionario y el miembro del Congreso no puede constituirse como una vulneración o amenaza al derecho a ser juzgado con imparcialidad. Pero lo más recurrente en el planteamiento que se hace en la demanda respecto de este extremo es que la señora Espinosa nos dice que los congresistas investigados no deben participar porque vulneran su derecho a la imparcialidad. Y ella misma ha presentado un cuadro, señores jueces superiores, donde dice, congresistas, con actuación o indagación previa, 54. Con diligencias preliminares, 63. Con denuncias constitucionales, 10. ¿Cuántos suman? 127. De 130 congresistas, 127 no tendrían que participar. Es decir, yo denuncio a varios congresistas, me aseguro que no haya ningún tipo de quórum, ni en la subcomisión de acusaciones, ni en la comisión permanente, menos aún en el Pleno, y digo, hay vulneración al deber de imparcialidad. ¿Por qué? Porque yo estoy investigando a todos, ¿no? Parece que la señora Espinosa Valenzuela se olvida del precepto constitucional de presunción de inocencia, algo que vuestra sala también tendría que tener en consideración. Ahora bien, me quiero referir a lo que se ha señalado en la demanda y en esta mañana sobre la votación de los congresistas. La votación que se lleva en el Pleno del Congreso es considerado un acto político puro, porque el artículo 93 de la Carta Política establece que los congresistas no se encuentran sujetos a mandato imperativo y no responden por sus votos ante ninguna autoridad. Lo que se nos dice acá es, ¿por qué solo a la señora Espinosa se le denuncia y se le levanta el fuero y no a los otros 3 fiscales supremos denunciados? Eso está en las intervenciones de los congresistas durante el Pleno y en el voto que emite. Esto no puede ser cuestionado en sede constitucional. Es decir, si yo voto porque a un fiscal se le denuncie, en degradé yo tendría que también votar por los otros 3. Eso no es el espíritu de la Carta Política. Cada congresista tiene su razón por la que vota sí, no o abstención. Y la justicia constitucional no podría entrar a cuestionar esa decisión de cada uno de los congresistas. En esa línea, señores jueces superiores, consideramos que el Congreso no ha violado ninguno de los derechos que se aluden en la demanda y en la intervención previa. Por consiguiente, consideramos que la petición traída a juicio, tanto de manera principal como accesoria, deben ser desestimadas en todos sus extremos. Gracias, señor presidente. Bien, doctor Pérez, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, al colega también un saludo cordial. Evidentemente mis expresiones tienen que ver también con lo que es el ejercicio del derecho a la defensa y los hechos que conocemos y que todo el país conoce sobre el presente caso. Con relación a la situación del derecho a la debida motivación, la situación aquí es muy concreta. El informe final, cuando señala de que esta situación se produjo, o esta aprobación de este reglamento, se produce en una junta de fiscales supremos, eso lo tiene que probar. Nunca lo prueba el informe final. Nunca prueba el informe final que hay una junta de fiscales supremos donde esta situación se realiza. Y nuevamente, la doctora, en sus alegatos de defensa, presenta un escrito, el escrito 4,
y también el escrito 5, donde expresamente envía las actas de la Junta de Fiscales Supremos que demuestran que este reglamento nunca se debatió en Junta de Fiscales Supremos. Por lo tanto, el Congreso, desde el informe final de esta denuncia constitucional, nunca pudo probar la participación fáctica y funcional de la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en la aprobación de este reglamento. Entonces, ahí no corresponde la señalación de un acto político puro, porque la inhabilitación, tanto el juicio político como el antejuicio, tienen consecuencias constitucionales, porque prácticamente destituyen e impiden el ejercicio de la función pública, e impiden el ejercicio de derechos fundamentales y forman causa penal, comprenden a otra persona en un proceso penal. Entonces, si no hay sustento fáctico para comprender a esta persona en un proceso penal e inhabilitarla por 10 años de la función pública, lo que están haciendo es atropellar sus derechos fundamentales. Punto número 1. Respecto del tema de la imparcialidad, tanto la Corte Interamericana como nuestro Tribunal Constitucional han señalado que no puede haber un cuestionamiento y tiene que haber, frente a un observador razonable, una apariencia de imparcialidad. Sobre todo cuando instituciones como el Congreso de la República, que tienen facultades jurisdiccionales cuando ejercen el juicio político del antejuicio, realizan estas atribuciones. Cuando hay congresistas que están comprendidos en investigaciones justamente iniciadas por la fiscal de la Nación, que ahí creo que hay que hacer un tema de matemática, porque no son 127 congresistas, sino son congresistas que tienen varias denuncias y algunas se encuentran en estadios diferentes. Lo que sí es evidente es que tienen un conflicto de interés, y eso ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, que si uno revisa los fundamentos de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, calzan perfectamente en este caso. La doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela ha sido inhabilitada y comprendida en un proceso penal de la misma manera, casi de la misma forma como fueron comprendidos los magistrados del Tribunal Constitucional destituidos en la dictadura fujimorista. Es exactamente lo mismo. Y en el caso del señor presidente del Congreso, cuando participa en la sesión, hay que recordar en los hechos que la inhabilitación no alcanzó en una primera votación. En una primera votación no se alcanzaron los votos para inhabilitar a la doctora. Se plantea una reconsideración y esa es agendada inmediatamente después de un receso. ¿Quién agenda esa reconsideración? Pues es el presidente del Congreso según el reglamento. ¿Y quién era el presidente del Congreso? El autor de la denuncia. Entonces, ¿cómo se reagenda y cómo se prioriza en el debate? ¿Quién lo hace? El presidente del Congreso, el autor de la denuncia. ¿No se ha vulnerado manifiestamente el deber de imparcialidad al conducir toda la votación del Congreso por parte del propio autor de la denuncia? Y sobre el tema del derecho, ahora sobre el tema del derecho a la defensa, esas audiencias en principio son públicas si lo solicitan las partes. Si se delega a un abogado para que ejerza el derecho a la defensa y que en ese caso solicite que la audiencia sea pública, por supuesto que se debe permitir, pero lo que no tiene justificación alguna es que la doctora haya solicitado, la doctora en ese momento, fiscal de la Nación, haya solicitado copia y transcripción de esa audiencia y el Congreso no se le haya brindado. Eso genera una situación de indefensión absoluta, porque hasta el día de hoy nosotros no tenemos acceso a esa audiencia que en principio es pública y en principio la doctora, en base a su derecho a la defensa, tiene todo el pleno derecho a acceder al contenido de esa audiencia. Y finalmente, es cierto que el juicio político tiene un componente político, es innegable. Lo ejercen los congresistas de la República que tienen sus ideologías, sus preferencias, todo ello. Y está regulado por la Constitución política. Pero cuando se menciona que hay un acto político puro, eso tiene que ir enmarcado
derechos constitucionales. Uno de esos es el derecho a la igualdad, a la no discriminación. No puede ser que por los mismos hechos por los cuales este informe final, que además este informe final sirve de sustento para la resolución 007 y 008 que estamos proponiendo su nulidad, señale que hay responsabilidad penal y hay infracción constitucional de los 4 fiscales supremos, pero en la votación se absuelva a 3, incluyendo al que emitió el reglamento, a quien suscribió el reglamento, y se comprenda únicamente a Delia Espinosa Valenzuela. Ese criterio diferenciado no está aceptado por nuestro ordenamiento jurídico, no está aceptado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no está aceptado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la responsabilidad o es solidaria o simplemente no es solidaria. Y eso está en el propio informe final y esa es la votación que se ha debido de tomar. Caso contrario, lo que se ve es un direccionamiento específico a una persona de las atribuciones del Congreso, lo cual no puede ser aceptado en un Estado constitucional de derecho y es algo que vulnera los derechos constitucionales de mi defendida Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Muchas gracias, señor presidente y señores magistrados. Solicitamos, por favor, que todas estas valoraciones, estos argumentos y los medios probatorios que sustentan cada una de estas vulneraciones sean tomados en su consideración para su decisión final. Muchísimas gracias. Doctor Ramos Espinosa, lo que usted tenga bien a exponer respecto a las alegaciones de la parte demandante. Gracias, señor presidente. Se cuestiona la motivación y debemos entender que digamos, no se muestra conformidad con lo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente, reflejan en sus informes finales. Debemos recordar que ya el Tribunal Constitucional ha establecido que la motivación no necesariamente tiene que ser extensa, sino que ésta será calificada como positiva cuando se pronuncia sobre el hecho materia de cuestionamiento. Y nosotros consideramos que eso ha quedado acreditado con los informes que ustedes tienen en el expediente. Seguimos señalando las cuestiones que el abogado habló, que no se me dio la copia, etc. Debemos señalar que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que el control constitucional que se realiza en este tipo de situaciones es por la forma y no por el fondo. Y digo esto porque también se cuestiona nuevamente el voto de los congresistas, señalando que los han absuelto. Pero esto, ¿cómo debe entenderse, señores jueces superiores? Como una consecuencia de ¿qué? Del ejercicio del voto. Y si no se alcanzan los votos para inhabilitar y o llevar a juicio político, en efecto, la consecuencia, si cabe el término, es que el funcionario denunciado va a quedar absuelto. Pero se vota. Lo que acá se nos quiere señalar es, si absuelves a uno, absuelves a todos, o si hayas responsabilidad en uno, tienes que hallarlos en todo. Y eso no es así, porque eso implicaría vulnerar el artículo 93 de la Constitución, como ya he señalado de manera previa. Eso sería todo, señor presidente. Bien. Doctor Ramos Espinosa, yo quisiera formularle una pregunta en el sentido de que, como ha dicho o como ha expuesto el señor abogado de la parte mandante, a los demás magistrados supremos, o bueno, a todos, se les imputó y se les responsabilidad sobre un determinado hecho. Y efectivamente, ¿no? Desde una lectura o un análisis objetivo, se aprecia de que si se les ha imputado un determinado hecho a todos uniformemente, lo que llama la atención, o en todo caso, si usted nos puede explicar cómo es que así solamente se inhabilita a la doctora Espinosa. Entonces, lo que quisiera, por favor, que me responda, ¿no? Y lo hemos escuchado en su exposición, respecto justificando el poder, o en todo caso, la votación de los congresistas, si esta facultad de los congresistas cura o en todo caso subsana cualquier arbitrariedad que se pudiera observar, por ejemplo, en este caso, en los informes finales. Porque, como vuelvo a repetir, si se ha imputado un solo hecho
a los señores fiscales supremos cómo es que por la votación solamente se acaba o en todo caso se concluye o se decide inhabilitar a la doctora Espinosa. La respuesta es la siguiente, señor presidente. Llevado el caso al Pleno del Congreso, son los congresistas los que primero debaten y en cada intervención de cada uno de ellos está expuesta su orientación del futuro voto, sea a favor, en contra y o abstención. Los congresistas votan en el sentido que consideren que deben hacerlo. Lo objetivo, como usted lo señaló dentro de la pregunta, es que solamente a la señora Espinosa pasó por el filtro de la acusación constitucional y del antejuicio, y no los otros. Pero son los congresistas los que en su intervención determinan por qué ella sí y los otros no. Y en esa línea, inclusive la defensa del Congreso tendría que remitirse a las actas de dicha sesión para saber las razones por las cuales usted me está preguntando y que en nuestro escrito hemos alcanzado el link correspondiente. Bien, doctor Pérez, y otra pregunta. El señor procurador ha señalado de que la resolución de Fiscalía de la Nación 2246-2024 ha sido aprobada por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Es cierto eso? No, no, señor presidente, no es cierto. Porque lo ha dicho expresamente lo hemos escuchado, ¿no? Lo puede decir expresa. A ver, doctor Ramos Espinosa, ¿podría ilustrarnos, por favor? ¿En qué? Sí, señor presidente, lo que yo dije es que la resolución fue aprobada por el señor Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación interino, pero que el reglamento aprobado lleva la firma del señor Villena en su condición de presidente de la Junta de Fiscales Supremos, y eso no lo podían negar los otros fiscales supremos denunciados. Bien. Señor presidente, solamente una precisión sobre lo que acaba por favor, de decir, porque estamos en estación de preguntas, señor. Porque si no va a quedar la sensación de que esa Junta de Fiscales Supremos se desarrolló. Entonces, esa puede ser la posición del Parlamento, pero esa Junta de Fiscales Supremos puede estar firmada por ese funcionario, esa resolución puede estar firmada por ese funcionario, pero la propia doctora envió las actas correspondientes de la Junta de Fiscales Supremos de aquel entonces, con escritos 4 y el escrito 5. En ese momento se prueba que nunca hubo Junta de Fiscales Supremos donde se haya discutido ese tema. Para poder probarlo, tiene que haber un acta de los fiscales supremos debatiendo dicha resolución y dicho reglamento. Si no, eso no existe. O sea, para ponerlo bien contundentemente, para poder demostrar que ha habido una Junta de Fiscales Supremos, tienen que haber los elementos recabados por esa investigación parlamentaria y por ese informe final. Y más aún, si la propia secretaria de actas de Junta de Fiscales Supremos remite un informe al Congreso diciendo que no se ha producido esa situación y que además, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, artículos 62 y 64, no es función de la Junta de Fiscales Supremos aprobar ese tipo de reglamentos, sino más bien es función del fiscal de la Nación, esa Junta de Fiscales Supremos no se ha desarrollado, estimado señor presidente y magistrados de la sala correspondiente. Bien, doctor Ramos, ¿usted desea acotar algo a lo dicho por el señor abogado? ¿Alguna réplica? No, señor presidente. Bien. Doctora Ruiz, ¿tiene usted alguna pregunta? Ninguna pregunta. Doctor Suárez Burgos, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, señor presidente. Bien. Se les agradece a ambos abogados su participación en esta audiencia. La causa queda al voto y se emitirá la resolución que corresponde.